objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Y hoy es miércoles 12 de febrero, año 2025, los miércoles cardiológicos, aquí con la doctora Mildred Iliana Ureña. Buenos días, doctora. Buenos días, Roberto. Buenos días a todos aquí, ¿no? En cabina. Buenos días al pueblo dominicano, ¿no? Que nos sintoniza todos los días a las 11 en esta receta médica de la Z. Hoy es cardiológico, pero nosotros siempre tenemos un invitado especial, que es el infectólogo internista, doctor Héctor Balcácer, como yo le digo, el debutante, ¿no? Entonces vamos a hablar un tema muy interesante, justamente sobre qué pasa en la embarazada que es portadora de HIV y en el niño también. Pero antes, doctor, como hoy estamos a 12 de febrero y ocurre que dentro de 2 días, pues es el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Entonces, ¿qué usted aconseja en esas parejas, no, de que quizás un encuentro casual y que dada la circunstancia quizás no se protegen lo suficiente? ¿Qué usted le aconseja a esas personas, no? A tomar en cuenta. Primero que nada, agradecer, como siempre, el que nos reciban, que nos permitan entrar a través de las ondas hercianas y a través de los medios de reproducción de la Z101. En algún momento será en vivo, en algún momento usted estará disfrutando de este contenido a través de redes sociales. Vamos a iniciar diciendo que una relación sexual sin protección se puede ver como un acto sin ningún tipo de peligro. Pero vamos a reconocer lo siguiente: en esta época de San Valentín hay muchas personas que hacen lo siguiente: me voy a meter en amores para que me regalen algo. Sé que muchas personas lo tomarán Balcácer, eso era antes. Sin embargo, usted puede revisar cómo hoy en día el ser humano, tratando de buscar algún tipo de reconocimiento, algún tipo de afecto, trata de utilizar este tipo de fechas como una muletilla para poder conseguir afecto, cariño, y en ocasiones, hay que dejarlo, quizás es lo mínimo para que en redes no me acaben, la realidad es que pudiéramos vincularlo quizás a algún tipo de regalo de tipo material. Pero como dicen por ahí muchas veces... No es chapeador, yo ¿qué hace eso? No sé, yo no lo voy a decir, Iliana, porque de verdad que estoy cansado de que en las redes me acaben. Pero la realidad es que... Usted está inmune a eso. Inmune, profesor. Yo no aguanto más. No aguanto más. Pero la realidad es que no podemos olvidar lo siguiente. Aquellas personas que participan de algún tipo de intercambio entregan justamente placer, relaciones sexuales, para recibir algo a cambio, desde el punto de vista material. Muchas veces olvidan que, si bien es cierto, pueden recibir algún tipo de constante de dinero o de regalos, también se exponen a lo que podemos conocer como infecciones de transmisión sexual. Esas infecciones de transmisión sexual, algunas tienen la suerte de que se pueden tratar y pueden curarse en un 100%, sífilis, gonorrea, clamidia. Sin embargo, hay otras que sabemos que dejan un residuo, el cual muchas veces no puede desaparecer. Estamos hablando de hepatitis B, VIH, y en algunos casos mencionar la infección por el virus del papiloma, que si las personas no reciben la vacuna, podrían infectarse. Entonces, hablando realmente de esto, hay que mencionar también lo que tiene que ver con el ambiente en el cual se produce la relación sexual. En ocasiones se embarcan con desconocidos y con desconocidas. Hay que llamar la atención de que hoy en día se vende mucho la parte física y observamos cómo las personas le han perdido no el miedo, pero sí el respeto a las infecciones de transmisión sexual. Entiendo que muchas personas lo conocen como libertinaje, otras personas lo conocen como la libertad y la capacidad que tengo de tomar una decisión sobre mi cuerpo y sobre mi futuro. La realidad es que hay que sopesar, porque cualquier decisión que usted tome, repito, puede tener algún tipo de repercusión. Hay que decir que hay muchas personas que visitan esos lugares de placer, que en República Dominicana se conocen como moteles, en otros países como Argentina le llaman telo, pero la realidad es que esos lugares de paso, donde se tiende a practicar justamente la relación sexual, puede también contener algún tipo de riesgo. Reconocer que en las camas usted podría tener la presencia de parásitos y se pudiera asociar a la transmisión de lo que conocemos como sarna. Hay personas que se ponen creativas y utilizan en algunos espacios los jacuzzis, que dado justamente la demanda de esas fechas, en ocasiones pudieran no higienizarse de manera correcta y pudieran tomar bacterias que se encuentran presentes. Eso que tú mencionas, los jacuzzi, es muy popular, ¿no? En los hoteles, en los resorts.
Y entonces tú dices que pueden transmitir sarna. Lo que pasa, no, los jacuzzi no. Estoy hablando específicamente de cuando el colchón o estamos hablando de las sábanas no se cambian adecuadamente, no se cambian de manera adecuada, no se higienizan de manera adecuada. Y los tienen el riesgo. Lo que pasa es que los jacuzzi, recuerden que en ocasiones cuando usted le pasa la mano podría apreciarse justamente cierta superficie es resbalosa. Eso tiende a sugerir la presencia de microorganismos que tienden a colonizar las paredes de los mismos. Eso aplica para cualquier espacio, tanto un motel como un hotel. O en su casa, ¿no? O en su casa. La realidad es que todo este tipo de espacio tiene la capacidad de vincularse a infecciones por bacterias, incluyendo una bastante frecuente que es la pseudomonas. Y pacientes que pudieran tener algún tipo de compromiso en su sistema inmunológico pudieran presentar infecciones por esta bacteria, que en ocasiones se hace un poquitito difícil. También hay que manejo la pseudomonas. Entonces también hay que reconocer que algunos aditamentos como las toallas, el piso del baño, las personas olvidan que ahí donde usted está, que usted fue simplemente y colocó los pies en una tina, usted pudiera tomar un hongo. Hay personas que han tomado hongos justamente por estar compartiendo espacios de este tipo. Hay que mencionar también las toallas, que justamente, repito, esto estamos hablando de estas fechas de alto volumen y demanda. Hay que reconocer que usted pudiera exponerse a alguno de esos agentes del medio que pudiera estar presente en alguno de estos aditamentos. La realidad es que lo más importante siempre va a ser que usted pueda tomar la decisión correcta de estar con la persona que usted entienda, que es una persona en la cual usted va a disfrutar de una relación sexual y que de pute no tenga ese susto en el pecho que le da al dominicano. En segundo lugar, si usted lo va a hacer, tratar de que el ambiente en el cual usted se encuentre sea lo más limpio posible para tratar de reducir alguno de los procesos, que el riesgo de adquirir alguno de los procesos que acabamos de mencionar. Ya mencionamos hongos, mencionamos bacterias, mencionamos parásitos, y hay que reconocer, y esto es que no es menos importante, es el hecho de que usted, al exponerse a ese tipo de cosas, también puede tener un embarazo no deseado y entonces hacer partícipe a un tercero, el cual simplemente no lo decidió. También justamente, exactamente, sin ser invitado, esa tercera persona se puede hacer presente en este tipo de ambiente. Estamos hablando de una relación de tipo heterosexual, pero hay que reconocer que durante estas casual, fechas, ¿no? Claro, sí, pero hay que decir que también ocurren relaciones sexuales entre personas del mismo riesgo. Reconocer que las infecciones de transmisión sexual no están en el aire, se encuentran en las secreciones, y por tal razón, repito, lo más importante es la abstinencia, tratar justamente de que si usted no está preparado, no tiene la capacidad de afrontar lo que pudiese ocurrir fruto de una relación sexual, no lo haga. B, tratar de ser fiel, be faithful, y C, el uso del preservativo. Si y eso al dominicano le es fácil ser fiel. Bueno, doctora, yo no sé, pero la realidad es que hay que mencionarlo porque son los parámetros. Pero tu experiencia como infectólogo, porque bueno, lo que pasa es que hay que reconocer que la carne es débil. Entonces, nada, esas son las recomendaciones que tenemos para la fecha de San Valentín. Doctor, dos preguntas puntuales. La gente le ha perdido ya el miedo al HIV, y con este asunto de, no sé si es prudente tratar este tema con usted, de la USAID, que daba unos fondos precisamente para los medicamentos en ciertos países, dentro de los cuales está nuestro país. ¿Esto podría agravar la situación de los que viven con VIH? Mira, yo me voy a dar la libertad, a pesar de que en raras ocasiones opino sobre este tipo de temas. Y por eso dice el señalamiento. Creo que tú sabes la condición de por qué no hablo de este tipo de cosas. Pero yo voy a reconocer algo. La República Dominicana, de su presupuesto, saca el 100% de los recursos para adquirir los antirretrovirales. Ah, sí. El ministro de Salud lo mencionó en más de una ocasión. O sea que eso no afecta, no va a afectar. Hay que decir que en un momento participamos, éramos el consultor nacional de lo que era la atención integral a las personas viviendo con VIH en lo que anteriormente era el Consejo Presidencial de SIDA o Copresida, que hoy se llama Conavicida, razón por la cual converso, repito, porque tenemos experiencia. En el momento en el cual laborábamos, iniciaba el proceso de transición en el cual el país inició aportando el 30% de los recursos. Posteriormente, a medida que los años iban pasando, ese porcentaje de responsabilidad del gobierno se iba incrementando y la ayuda internacional iba disminuyendo, y en este momento es el 100% que le corresponde al gobierno dominicano de la adquisición de este tipo de productos. Hay que decirlo, y la realidad es que
somos uno de los países que tiene cobertura al 100%, somos uno de los países con disminución de porcentaje de transmisión de VIH entre los adultos, y hay que reconocer que hemos quedado en un porcentaje de población de manera sostenible y estable, porque hay que reconocer que estos medicamentos no solamente evitan que una persona viviendo con VIH muera, sino que el uso del tratamiento antirretroviral, Roberto, eso es sumamente interesante, hace que una persona tomando el tratamiento antirretroviral, la carga viral disminuya en sí, y la probabilidad de transmitirlo a terceros entonces va a disminuir. Entonces el uso del tratamiento antirretroviral no solamente evita muertos por VIH, no solamente evita que las personas viviendo con VIH enfermen, sino que también evita enfermedades nuevas. Repito, el ministro de Salud, el doctor Víctor Atala, lo mencionó. Hay que reconocer, y vuelvo y lo digo aquí a manera de liberarme del punto de vista, no trabajo en el Ministerio de Salud Pública, nunca he tenido un nombramiento del Ministerio de Salud Pública. Pero la verdad hay que decirla, ¿no? Pero hay que reconocerlo porque es algo que lo sabemos. ¿Qué hacían muchas de estas entidades? Sí apoyaban grupos vulnerables, porque hay que decir que en República Dominicana el VIH es una infección que tiene las siguientes características. Es una epidemia no generalizada. ¿Qué significa no generalizada? Que la población tiene menos del 1% viviendo con VIH. O sea, menos del 1%. Sin embargo, sí es una infección focalizada. ¿Qué significa focalizada? Que trabajadores y trabajadoras sexuales tienen de 3 a 4 veces más probabilidad de tener VIH que la población general. ¿Por qué focalizada? Porque tú tienes los usuarios de drogas con 3 a 4 veces más probabilidad de tener VIH que población general. ¿Por qué focalizada? Porque tú tienes hombres que tienen sexo con hombres, que tienen entre 8 y 7 veces más probabilidad de tener VIH que población general. Entonces, por tal razón, la mayoría de las intervenciones que hacían este tipo de agencias y este tipo de cooperación internacional es justamente tratar de intervenir esos grupos que tenían porcentajes muy por encima de población general para tratar justamente de reducir esa carga. Fíjense como en países desarrollados, los grupos principales que adquieren VIH son los usuarios de drogas y las personas que utilizan trabajo sexual como clientes. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te fijas... ¿Entre qué grupo? ¿Lo hetero o lo...? No, lo que pasa es que no importa. Recuerda que hoy en día existe un trabajo sexual que no discrimina ese tipo de situación. Sí. Lo que pasa es que se sabe que los hombres que tienen sexo con hombres, por el tipo de relación, el tipo de secreción, el tipo de exposición, tienen un riesgo aumentado de presentar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana cuando no utilizan la correcta protección. Porque hay que decir que los métodos de barrera son efectivos, tanto entre los hombres que tienen sexo con hombres como entre hombres y mujeres, lo que conocemos como relaciones heterosexuales. Por tal razón, el llamado tiene que ser a la calma, porque hay que reconocer que las redes sociales son buenas brindando información, pero son también igual de efectivas para llevar mala información. Sí. Y la realidad es que la República Dominicana cubre al 100% su compra de antirretrovirales, así como de otros insumos. Hay que decir que la población viviendo con VIH en República Dominicana no tiene que alarmarse por eso. Repito, pido disculpas al Ministerio de Salud Pública, pues no trabajo allá, pero simplemente quiero decir la verdad porque conozco el tema por haber trabajado. Repito, cuando en el país habían menos de 300 personas utilizando tratamiento antirretroviral, ingresamos al programa a capacitar médicos y a dar seguimiento clínico, sobre todo al personal que estaba, por ejemplo, en Dajabón, que no sabía qué hacer con los pacientes, entonces nos llamaban para nosotros brindar la atención y formar al primer grupo de médicos generales en el país que brindaron atención a personas viviendo con VIH en República Dominicana. Y hoy en día hay que decir que hay más de 50,000 personas. Pero mira, esa cosa es buena que tú la digas, porque al menos muchos desconocíamos eso, ¿no? Que el ministerio lo cubría 100%. Entonces, nosotros que siempre hemos sido críticos, ¿no? A favor de la salud del pueblo dominicano, yo pienso que eso hay que decir que el ministerio se lleva la gloria con eso, ¿no? Porque yo misma porque conozco personas que están en ese programa, personas amigas, y realmente me preocupé cuando vi lo de esa agencia internacional. Yo dije, Dios mío, ¿y qué va a pasar con ellos, no? Porque están, de verdad que viven una vida normal, ¿eh? Lo que pasa, Ureña, Liliana, es lo siguiente. Fíjense que según los cálculos que andan por ahí circulando y los escritos apócrifos, como uno dice, fueron $10 millones en un periodo aproximado de 7-8 años. Muchas personas no saben que la compra de antirretrovirales para el país supera los $10 millones. Al año. Al año.
O sea, las personas no saben eso. Estamos hablando de que el gasto en antirretroviral es un gasto importantísimo. Claro. Que esa suma de la que se habla ahí no da. Es insignificante. No da ni siquiera para comprar, como dicen por ahí, el arroz. ¿Me doy a entender? Ni el espagueti. No, y si fue en tantos años. Es lo que estamos diciendo. O sea, que por tal razón eso da alrededor de $1 millón por año. Hay que decir que no. El país gasta, repito, posiblemente más de $10 millones. Estoy medio desactualizado en cuanto a las cifras, pero te lo puedo asegurar que más de $10 millones por el volumen de pacientes que tenemos, independientemente de que se utilizan genéricos. Por esos genéricos que se utilizan son genéricos que necesitan de manera obligatoria estar preclasificados a nivel internacional, calidad, son bioequivalentes, con una certificación de calidad. Y lo podemos apreciar cuando en República Dominicana observamos que las personas viviendo con VIH que fallecen generalmente son personas que no están utilizando el tratamiento antirretroviral, personas que aún teniendo VIH deciden no utilizar los medicamentos porque hay algo que no se puede separar. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana todavía en República Dominicana, aún todos los avances, aún como dice la doctora Ureña, la gente no se muere de eso. Las personas viven una vida normal, todavía tiene un estigma y una discriminación. Lo digo porque realmente conozco familiares y pacientes que me han dicho, Balcácer, cuando yo me enteré de eso, que van a la consulta y se sientan allá en la UCE y me dicen, Balcácer, yo después que me enteré de eso no quiero ni siquiera abrazar a mis sobrinos. O en mi casa yo me voy temprano y llego de noche para ni siquiera ver a nadie, para yo no abrazarlo. El sanitario trato de utilizarlo en otro sitio. O sea, tiene una carga psicológica que aún ahora, en el siglo en el cual nos encontramos y con los avances que tenemos, es imposible que alguien diga que se puede separar una cosa de la otra. Así que por tal razón creo que la parte educativa no se debe dejar de lado nunca. Y repito, decir a las personas viviendo con VIH, independientemente de que yo no soy la persona llamada a hablar de esto, repito, independientemente de que laboré muchísimos años y les ruego a Dios que no me permita volver para esa área, porque la verdad es que es un tema aquí entre nosotros esclavizante. Sí. Pero es esclavizante porque tú te tienes que dedicar día y noche a ese tipo de cosas. Y de verdad que un abrazo a la doctora Mónica Torman, donde quiera que esté, porque la verdad es que Xiomara Aquino, Osvaldo Lorenzo, esas personas que trabajan en la Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual, SIDA y Hepatitis, son de verdad héroes. Esas son gente que, repito, tienen la vida. Yo tengo ya 21 años graduado de infectólogo y cuando yo llegué estaban ahí y aún 21 años después siguen trabajando con lo mismo, aún la carga emocional que tienen. Así que un abrazo a esas personas. Vámonos a una pausa, al regreso continuamos.